De la OIT, un gran placer de estar aquí con vosotros por continuar después esta presentación magnífica del presidente y del ministro. Y como ha dicho Víctor Báez, ya está una reunión que tiene éxitos. Continuamos naturalmente ahora en una manera más participativa, más convivial, porque la idea es exactamente de escuchar, reflexionar entre nosotros, entre los diferentes actores. Puede ser no para tomar todas las soluciones, va a construir soluciones con un debate muy abierto. Naturalmente, porque ahora está una mesa más larga, tengo que ser, también ser como italiana, no soy muy una alemana, pero hemos donado 5 minutos cada uno, porque está importante hablar, reflexionar, escuchar el uno con el otro, y al final espero también de donar ancora una vez la palabra a los comentarios primero. Io penso che hemos discutido de ya cómo el mandato de la OIT también cómo mejorar la condición del mundo del trabajo, y como se recuerdan también la Constitución dice que constituye la condición del mundo del trabajo, si no está buena, constituye una amenaza para la paz y por la armonía universal. Ecco, entonces tenemos siempre que tenemos que reflexionar sobre la pregunta si el trabajo es siempre tan determinante para la consecución de la justicia social. Yo creo que seguramente el trabajo siempre ha sido una respuesta a la necesidad humana básica, ma almeno debería ser, por la Declaración de Filadelfia de la OIT, un acto de autorrealización personal y también colectiva. La Constitución de la OIT dice que tiene que contribuir al bienestar común. Yo pienso que la figura del presidente Mujica tiene verdaderamente, ¿no?, questa doble, ¿por qué está tan icónico para nosotros? Porque siempre también tenía esta posición política fuerte, ha continuado a trabajar en el huerto con la cultivación de las flores, también un trabajo manual muy efectivo, muy claro que donde se tiene esto legame entre los dos. Entonces, la pregunta para nosotros es cómo se repiensa esto legame en la sociedad futura. ¿Es siempre posible? Naturalmente, yo pienso que también tenemos que reflexionar sobre la organización del trabajo y de la repartición de la riqueza. Esto es un continente, pienso que es uno de los más interesantes, por eso soy tan contenta de haber empezado esta reflexión en América, en particular en América Latina, porque aquí verdaderamente se mezclan todas las formas. La clásica producción industrial, el latifondo agrario, los pueblos originarios, la comunidad indígena, las cooperativas recuperadas. Entonces tenemos una posibilidad de ver una posibilidad de desarrollo que es más larga y creo que verdaderamente puede ser una riqueza por el debate, ma naturalmente cuáles son los escenarios sociales y los desafíos también en esta sociedad con situación tan diferente. Finalmente, pienso que tenemos que hablar al delà de la dimensión nacional de los procesos de integración inevitable del Mercosur, naturalmente no solo aquí, ma también en Europa, el ASEAN, que son necesarios, ma con tan dificultades también. Y al final, pues, la dimensión multilateral que el presidente Mujica decía con institución de pigmeo, ¿no? Que es verdadero un poco que una vez pensamos que
tenemos que repensar el multilateral fuertemente. También si la OIT con sus normas para nosotros resta efectivamente da una parte una institución justa. Se decía, ¿no? Antes, ¿cuáles son las instituciones justas? Esta es una institución justa, pero no está una institución fuerte ahora. ¿Cómo redonar fuerza? Entonces, como dice el ministro Fernández, la gente tiene que discutir fuerte. Estamos entonces aquí en una discusión que espero que está fuerte, amical, también con posición que puede ser diferente, pero al final es verdaderamente avanzar en la propuesta. No vamos a terminar con conclusiones oficiales, es una idea verdaderamente de diálogo, como decía María Elena en la introducción. Entonces, ¿cómo mejor de cómo empezar que con Larissa Bramo, que es la directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL? Pienso que verdaderamente también una ex colega de la OIT, tengo que decirle, una amiga que está un placer retomar aquí en Santiago. Ayer, penso, exactamente ayer, se lanzaba el informe del panorama social de América Latina y Caribe. Entonces, es importante yo pienso que si puede compartirla con nosotros una primera análisis y también mirar un poco cuál es la situación de igualdad o de igualdad social. Entonces, cómo el trabajo social puede retomar un rol, cuál está la política que puedan tener una solución positiva. Laís, te ruego intervenir. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Ana. Para mí es un gran gusto, un enorme gusto estar acá en esta casa, sigo sintiendo como mía. Quería saludar a todos los colegas, tenemos muy poco tiempo, pero saludar a María Elena, a todos los colegas de ACRAD, de AIT, a Víctor, a Amanda, a todos los colegas sindicalistas de América Latina, con el cual hicimos tantos recorridos juntos. Yo creo que esa discusión es central y es muy interesante que sea, como dice la convocatoria, desde el punto de vista sindical. La agenda es muy amplia, tenemos solamente 5 minutos y voy a tratar de centrar justamente en el tema de las relaciones entre el trabajo, la pobreza y la igualdad, o la desigualdad, y tratando de traer algunas de las informaciones que lanzamos ayer en el panorama social. Bueno, para la CEPAL, la igualdad debe ser el norte y el horizonte estratégico del desarrollo sostenible. Y el trabajo es la llave maestra de la igualdad. Entonces, la relación entre el trabajo y la igualdad está en el corazón del pensamiento actual de la CEPAL. Y cuando decimos llave, llave es una cosa que puede cerrar una puerta y puede abrir una puerta, ¿cierto? ¿Y eso, qué quiere decir eso? Quiere decir que históricamente en América Latina el mercado de trabajo ha sido el eslabón que ha vinculado una estructura productiva altamente heterogénea, poco diversificada, con poca innovación tecnológica, en la cual 50% del empleo es generado en el sector de baja productividad. Entonces es el eslabón que traslada esa desigualdad a la desigualdad de los ingresos. Entonces, de alguna manera, el mercado de trabajo ha sido una fábrica de la desigualdad en América Latina. Sin embargo, en el periodo reciente, el mercado de trabajo ha tenido un rol central en los resultados positivos de reducción de pobreza y desigualdad en América Latina, ¿no? Bueno, ya OIT dijo eso en la memoria del director general, no me acuerdo si 90 o 91, cuando decía, cuando recién lanza la idea del trabajo decente, ¿no? Que decía que el trabajo era la vía para la superación de la pobreza, y toda la actuación que tuvo el director general, el OIT en su conjunto, para que ese tema fuera efectivamente incorporado en los ODMs, que no estaba en su versión inicial, ¿no? Entonces, esa relación entre trabajo y superación de pobreza es algo muy discutido en la OIT. Yo me quería centrar en el tema de la igualdad. Bueno, esa idea de que los ingresos laborales, que el trabajo es clave para la superación de la pobreza y la desigualdad, en América Latina, 80% del ingreso total de las familias viene del trabajo, del conjunto de las familias, de los hogares. Y eso es cierto aún en los hogares pobres o en situaciones de extrema pobreza.
Los hogares en situación de extrema pobreza, 64% del ingreso viene del trabajo. Lo que quiere decir que, primero, que la idea de que las personas son pobres porque no trabajan es una idea, es un prejuicio, ¿cierto? Eso ocurre porque justamente el trabajo no es un trabajo decente y no es suficiente para que las personas salgan de la situación de la pobreza, ¿no? Y en la caída de la pobreza y de la desigualdad observada en ese periodo en América Latina, digamos entre 2002 y 2015, que ha sido una caída sustantiva, pasamos de una tasa de 48% de las personas viviendo en situación de pobreza para 29%, se ha debido básicamente al aumento de los ingresos laborales, ¿no? A una disminución del desempleo, a un proceso de formalización del empleo y a un aumento de los ingresos en ciertos países a las políticas de valorización del salario mínimo, ¿no? Y también la reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini. América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo, aunque no sea el más pobre, pero ha habido entre 2000 y 2015, eso es un dato que lanzamos justamente ayer, una reducción de la desigualdad medida por el índice de Gini de 0,9% al año en ese periodo, lo que es importante, ¿no? Pero sabemos que la igualdad no es solamente una igualdad de ingresos, ¿cierto? Tiene muchos otros componentes y nosotros llamamos la atención para la distribución funcional del ingreso, que es justamente qué parte de la torta de la riqueza nacional se va al capital, se va al trabajo, ¿no? Sabemos que esa distribución funcional en América Latina también es muy inequitativa y si tomamos el periodo largo, 2002-2014, fueron pocos los países en que mejoró la distribución funcional del ingreso, o sea, que hubo una parte un poquitito mayor de la torta al factor trabajo, a los salarios. Sin embargo, si tomamos el periodo 2006-2014 más reciente, eso cambia. El número de países en que eso ha ocurrido ha sido grande. Y otra vez acá, se puede decir, bueno, era una situación económica realmente más favorable, el boom de las commodities. Eso cuenta, pero no explica, ¿no? Aquí otra vez yo quería resaltar la importancia de gobiernos de la región, bueno, el presidente Mujica es un ejemplo, ¿no? que dieron una importancia estratégica para la reducción de la pobreza y la desigualdad y desarrollaron políticas de carácter redistributivo en el ámbito social a través de las políticas de transferencia condicional de ingresos y en el ámbito del mercado de trabajo a partir exactamente de las políticas de salario mínimo, y en algunos países el fortalecimiento de la negociación colectiva, el diálogo social, ¿no? Y la formalización del empleo. Bueno, sin embargo, los desafíos que persisten son de enorme magnitud, tanto en términos de pobreza como de desigualdad, y de un porcentaje grande de la población que está en una situación de vulnerabilidad a la pobreza, que si cambia, aumenta el desempleo, se precariza el empleo, ¿no? O si se cortan las políticas sociales, como efectivamente está ocurriendo en América Latina y en muchos países, esa gente puede volver a la pobreza. No sé cuánto tiempo tengo todavía, pero quiero solamente puntualizar. Por lo tanto, las tareas son gigantescas, ¿no? Yo aquí quería tomar dos ejemplos de lo que lanzamos ayer del panorama social, porque lo que hacemos en el panorama social es llamar la atención para la complejidad del fenómeno de desigualdad. Para la CEPAL, como yo dije, no se trata solamente de una desigualdad de medios, y acá es ingreso, pero también es propiedad, es pobreza, pero también es riqueza, que es un tema clave, ¿no? Pero también hay otros ejes estructurantes que componen la matriz de la desigualdad social en América Latina, y nosotros destacamos cuatro, ¿no? Que son las desigualdades de género, las desigualdades étnico-raciales, y aquí estamos hablando de los indígenas, de la población afrodescendiente en América Latina, que son aproximadamente 130 millones de personas por debajo. Estamos hablando de las desigualdades territoriales, no solamente el rural urbano, pero al interior de los países, y las desigualdades a lo largo del ciclo de vida. Entonces, para dar solamente un ejemplo, y que esas desigualdades se entrecruzan, se potencian y se encadenan a lo largo del ciclo de vida. Para dar un único ejemplo, sabemos que
la conclusión de la secundaria, de la enseñanza secundaria, es clave hoy día, tanto para que las economías, para incorporar la tecnología, para aumentar la prioridad de las empresas, como para acceder a un trabajo decente y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. La región ha avanzado mucho en ese sentido, pero la conclusión de la secundaria es muy estratificada. Mientras 80% de los jóvenes del quintil de mayores ingresos concluyeron la secundaria, solamente el 34% de los jóvenes de los quintiles de menores ingresos, ¿no? Mientras el 60% de los jóvenes de las áreas urbanas concluyeron la secundaria, solamente aproximadamente el 40% en las zonas urbanas. Mientras aproximadamente 30% de los jóvenes indígenas concluyeron, el 50% de los no indígenas. Y si tomamos los mal llamados jóvenes niños, ¿no? La CEPAL no usa ese término, más, porque los jóvenes que no estudian no trabajan, si uno los denomina así, estamos escondiendo el hecho que 70% de esos jóvenes son mujeres y que trabajan y mucho, ahí viene el tema del tiempo, ¿no? Un trabajo no remunerado que no es reconocido como tal, ¿no? Si tomamos ese conjunto y hacemos un entrecruzamiento de las desigualdades de género y raza, vemos que las jóvenes mujeres afrodescendientes en esa situación son por lo menos el doble que los jóvenes hombres no afrodescendientes, ¿no? Entonces aquí está un entrecruzamiento que hay que tomar en cuenta. Y para concluir yo diría, por lo tanto, la agenda de promoción del trabajo decente y la agenda de la igualdad es una agenda muy amplia. Es crucial para el desarrollo sostenible, es crucial para retomar la senda de la reducción de la pobreza, ¿no? Pero tiene que ser vista en esa amplitud. Eso yo creo que es un tema clave. Y ahí eso significa, como yo dije, políticas de mercado de trabajo, políticas sociales de desarrollo productivo y finalmente también algo que fue muy enfatizado por el presidente Mujica, no es por eso que le estoy diciendo porque acaba de entrar, que habló mucho de la cultura. Yo creo que es central transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad. La cultura del privilegio está fuertemente asentada en la región y eso es central y los sindicatos ahí tienen que desarrollar un rol muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laís. Yo creo que después... Yo pienso que después vamos a retomar cada componente de este discurso sobre la desigualdad porque está claro que tú has hablado de algún tema que son cruciales. Pero antes de visionar esta parte, pienso que podemos hablar también con Marcela Otero, que es directora de Asuntos Económicos Multilaterales de Direcon de Chile, que estuvo en Ginebra al final del año pasado, porque Chile es un país de grandes acuerdos comerciales. Entonces vamos a analizar un poco también la parte de estos acuerdos. Pienso que están cerca de 60 acuerdos comerciales firmados a nivel bilateral o intrarregional importante en la OMC. Entonces, ¿cómo visualiza el escenario futuro frente a este panorama social que viene presentado de la IS? Si esto es si esta inserción internacional ayuda el desarrollo y reduce la brecha. También está claro que ahora se habla mucho más de proteccionismo, entonces ver un poco cuál es la dimensión de las cosas. Yo querría también, porque estamos en una mesa OIT, preguntar también a Marcela Otero un poco la dimensión, si quiere, discutir con nosotros un poco la presencia de algunas de las normas de la OIT en algunos acuerdos comerciales, cómo es su balance y cómo se podría promover un crecimiento más inclusivo a nivel regional o mundial. Gracias, Marcela. Gracias, Ana. Buenos días a todos. Estoy muy honrada de estar en este diálogo esta mañana, tal como mencionaba en la mañana
grandes autoridades aquí presentes, la importancia del diálogo, y la importancia del diálogo tripartito y más incluso. Y esta mañana lo que les quiero compartir, tal como decía Ana, es nuestra experiencia, la experiencia chilena de integración comercial, que para nosotros ha sido fundamental porque en cifras, digamos, nuestra integración económica nos ha llevado a quintuplicar el PIB del país desde el año 90 a ahora, y también nos ha llevado a la reducción de la pobreza de un 40% a un 7% actual, y puedo estar un poco equivocada en las cifras, si me permiten. Entonces, para nosotros la integración es fundamental, pero también hay que tener en cuenta todo lo que se ha hablado hoy día del trabajo y de la globalización, está en todos los foros multilaterales, y eso les quiero compartir también esta mañana, porque hoy día los temas están instalados, o sea, estamos en esta cuarta revolución industrial, las cifras son escandalosas de los porcentajes que dicen, los riesgos que pueden poner los empleos, y también el concepto de que la globalización, que es un hecho, no todo el mundo ha sentido parte de los beneficios, y es así y hay que hacerse cargo. Entonces, en ese sentido, es que todos los foros multilaterales hoy día en los que nos toca participar, se está hablando, ya la próxima semana en la OCDE, el título de la conferencia del Consejo de Ministros es cómo arreglar la globalización para que los beneficios sean para todos. Entonces, ese diálogo es el que hay que tener. Y ese es el diálogo que se está teniendo. También en foros como el APEC. Nosotros somos parte de APEC, para nosotros es fundamental. Chile es un país que necesita el comercio exterior. O sea, el motor de nuestro crecimiento. Y en este nuevo escenario, esta era digital, tenemos que, desde nuestra agenda de política comercial, poder adaptar a nuestros trabajadores de manera que puedan incluirse e involucrarse en estas cadenas globales de valor en esta nueva era digital, y potenciar nuestro sector exportador, participar más en las cadenas de valor, y haciendo al sector exportador, a los trabajadores más competitivos. Se habla en todos estos foros de entrenamiento, de reentrenamiento. Hoy día en las escuelas estamos enseñando a los niños para el trabajo que todavía no existen. Entonces ese es el escenario, es muy rápido. Dicen por ahí, bueno, escuché, está este libro de la cuarta revolución industrial, que hoy día el dicho es que el pez más grande no se come al más chico, sino que el pez más veloz se come al más lento. Entonces estamos en esto y tenemos, tal como decía en la mañana, poner al ser humano al centro. Y ese es parte de nuestro rol en nuestra agenda comercial. Por ejemplo, nosotros estamos, y les cuento algunos ejemplos de nuestra política, estamos en la Alianza del Pacífico junto con Perú, con Colombia y con México. Ha sido un órgano de integración fundamental en que estamos avanzando en estos temas. Hemos puesto el tema pymes como centro, como grupo de trabajo de pymes, hemos puesto, y hoy día acaban de hacer un consejo de pymes, porque se sienten, tal como decían en la mañana también las autoridades, se sienten que las multinacionales la llevan, como quien dice, y ellos tienen el poder. Pues las pymes se apuntaron, las pymes de Colombia, México, Perú y Chile, hicieron un consejo para estar representados y un grupo de trabajo de pymes, y están viendo soluciones que necesitan, acceso a financiamiento, todas las soluciones que sabemos necesitan las pymes para involucrarse en este gran mercado global en el que estamos insertos. Luego, las mujeres, el tema género. Desde la dirección económica, nosotros hemos creado y ha sido política del gobierno de la presidenta Bachelet, poner el tema de empoderamiento de mujeres en el centro de la agenda. Y en el centro de la agenda nacional, y por supuesto también en el centro de nuestra agenda internacional. Y es así como acabamos de negociar un capítulo de género en nuestro acuerdo de libre comercio con el Uruguay el año pasado. Ahora estamos negociando un capítulo de género para el empoderamiento de las mujeres en la economía de nuestros países con Argentina. Acabamos de terminar de negociar un capítulo de género con Canadá, porque Canadá escuchó que estábamos negociando capítulos de género y comercio, y dijeron que queremos hacer lo mismo. Y tomaron y lo tradujeron y lo negociamos de acuerdo
los principios más similares y lo van a firmar la presidenta Bachelet con el primer ministro Trudeau la próxima semana en Canadá. O sea, el tema de género y la inclusión de la mujer en el mercado internacional. Porque hoy día, también te lo veo mucho en los foros como APEC, el trabajo de la mujer todavía sigue siendo muy informal, entonces el tema es empoderarla. Y esta nueva era digital, que sí trae muchas cifras y muchos miedos, que es verdad, pero también trae muchas oportunidades. Oportunidades para las mujeres, por ejemplo, que pueden trabajar desde la casa porque tienen internet. Oportunidades también para las pymes, porque no tienes que tener la gran infraestructura, puedes trabajar desde tu ordenador. Por oportunidades, ¿por qué? Porque se crean estas redes y estos diálogos. Esto también ha sido central en el Foro APEC. El Foro APEC, que como les decía, son las 21 economías del Asia-Pacífico, que se reúne cada año en una economía diferente. Este año es en Vietnam, pues Vietnam ha puesto en el centro de su agenda todo este tema de la cuarta revolución industrial, pero cómo afecta al recurso humano, cómo adaptamos los recursos humanos de las economías de la región Asia-Pacífico para adaptarse a esta cuarta revolución industrial. Y en ese sentido se está haciendo un marco de trabajo para que sea endosado por los líderes a fin de año, para afrontar esto. Igual en la Alianza del Pacífico acabamos de hacer hace un par de semanas un encuentro de agenda digital para disminuir esta brecha digital en la región de los países de la Alianza del Pacífico. Siguiendo, OCDE, ya les dije, APEC, o sea, estos temas que están conversando ustedes aquí están siendo conversados a nivel de instituciones y organismos internacionales porque hay que hacerse cargo y hay que incluir a todos, a toda la sociedad en los beneficios. Siguiendo con el tema de los acuerdos, nosotros, y acá tenemos a nuestro negociador laboral al frente por si quieren hacerle alguna pregunta más técnica, hemos negociado capítulos laborales y acuerdos laborales. Acabamos de negociar con Uruguay, estamos negociando con Argentina y tenemos alrededor de 15 acuerdos que incluyen las normas de la OIT. En todos nuestros acuerdos nuestra idea es subir los estándares y nuestra idea es, por supuesto, aumentar las oportunidades comerciales, porque con eso aumentamos las oportunidades para nuestros trabajadores, pero con los estándares indicados, con los estándares altos, siguiendo las normas de la Organización Internacional del Trabajo. No quiero explayarme más, no sé si con eso... No, gracias Marcela, porque efectivamente también cuando se habla de la dimensión de género, muy interesante pienso, ¿no? También, pero justamente por no restar a la palabra buena, si la conectamos, por ejemplo, al convenio 111 específicamente de la OIT, ¿no? Que después tiene también un impulso por otros países como justamente Vietnam y otros países que no tengan ancora normas de igualdad de no discriminación. Entonces me parece muy interesante pasar también la palabra ahora a Ernesto Muro, ministro del Trabajo de Uruguay, para continuar esta discusión sobre un tiempo de gran cambio. Hemos ya discutido el rol de la gobernanza política es clave por retornar la importancia al mundo del trabajo que está tan golpeado de la globalización y de la desigualdad que se parla antes. Entonces, ¿cómo se valoriza, cómo se repone la democracia socioeconómica y la democracia política que hablaba el presidente Mujica esta mañana, ¿no? Al centro, cuando una economía es más y más financiera. Entonces el Estado garantiza la inclusión y también la cuestión, retomo siempre la cuestión fiscal, el espacio fiscal del Estado por también donar servicios públicos de calidad. Ernesto. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Un gusto estar acá nuevamente. Muchas gracias a la OIT, muchas gracias al PRAC, muchas gracias a los compañeros del mundo sindical. Es un gusto encontrarnos en esta oportunidad, con muchos de ustedes nos conocemos hace años. Y creo que es muy bueno que la OIT esté promoviendo estas cosas junto con el movimiento sindical.
fiscal. A mí me resulta bastante difícil hablar después de Pepe Mujica, siendo uruguayo, pero creo que el Pepe dijo algo que es bien interesante, que es que la OIT tendría que hacer algo así como un Ministerio de Trabajo del Mundo. No sé si lo dijo en esa palabra, pero algo parecido. Y creo que eso es cada vez más necesario. En un mundo donde estamos con menor crecimiento económico, con recesiones en algunos países, incluso en nuestra América Latina, pero por sobre todo las cosas estamos en recesión política. O sea, que estén pasando cosas que están pasando en grandes países del mundo, donde reaparece la discriminación, el nazismo, la xenofobia. Cuando la IS decía recién, un objetivo es la igualdad. Esto que arrancó hace muchos cientos de años se transforma hoy en una palabra revolucionaria, hablar de igualdad. Y entonces, nosotros que venimos de un pequeño país, 3 millones y pico, y vamos a seguir siendo 3 millones y pico, que tenemos que pensar en el mundo, pero que hemos tratado, como lo decía el Pepe hoy temprano, Uruguay desde principios del siglo XX. Nosotros en 2015 celebramos los 100 años de la ley de 8 años. Pero también eso es parte de nuestra historia, de nuestra construcción histórica. Pero también lo que hemos hecho en estos 12 años de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, que por primera vez logramos el gobierno en Uruguay. Hace solo 12 años que estamos gobernando. Y hemos tratado de aprovechar la historia y hemos tratado de hacer algunas cosas. En Uruguay el Estado es muy importante. Somos, después de Cuba, el país menos privatizado de América Latina. Y eso lo ha resuelto el pueblo uruguayo. Por ejemplo, en plebiscitos, donde votó en contra de las privatizaciones que se proponían en la década de los 90. Nosotros queremos, como se decía hoy de mañana, como lo decía el ministro del Interior, sí, es cierto, tenemos una ley de negociación colectiva en Uruguay desde 1943. Esa ley está vigente, pero en los gobiernos neoliberales de los 90 se suspendió eso. En la dictadura se suspendió. No hubo negociación colectiva ni en la dictadura ni en los gobiernos neoliberales de los 90. Nosotros a partir del 2005 reinstalamos la negociación colectiva y la estamos profundizando. Queremos más y mejor negociación colectiva en el sector privado y en el sector público. La negociación colectiva en Uruguay es obligatoria y es por rama de actividad. Se puede negociar por empresa, pero es obligatoria por rama de actividad. En el sector público y en el sector privado. Y negocian los trabajadores rurales y negocian las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas. Por tanto, no es que fuimos el primer país del mundo en aprobar el convenio de las trabajadoras domésticas, sino porque
Antes de ese convenio habíamos logrado en el 2006 una ley para trabajadores del hogar y trabajadores domésticos. ¿Por qué decimos esto? Porque yo creo que tenemos que pensar en un crecimiento. Nosotros queremos un crecimiento. No nos ha ido tan mal. En estos 12, 13 años hemos crecido una década de crecimiento en una tasa promedio del 5%. Y hemos crecido todos los años, incluso los posteriores a la crisis. El año pasado 1,5%. Y este año se pronostica 2,5%. Pero queremos crecer con justicia social. Queremos crecer con negociación colectiva para los trabajadores y los empresarios. Queremos crecer con derechos. Y en esta revolución tecnológica, donde una de las consecuencias está siendo y puede ser la pérdida de puestos de trabajo, tenemos que ver cómo potenciamos el trabajo. El trabajo es algo distintivo, como se decía hoy más temprano, del ser humano. Es una herramienta fundamental de dignidad. Por eso nosotros venimos apoyando la iniciativa del Centenario del Futuro del Trabajo, ya hicimos actividades en abril en Uruguay, vamos a hacer otras actividades ahora en julio. Y por eso la estrategia principal de nuestro ministerio en Uruguay, y es de las 10 medidas de gobierno, es la cultura del trabajo para el desarrollo. La ética del trabajo, la calidad del trabajo, la productividad, las condiciones. ¿Por qué planteamos esto? Porque esto de que se promueve el trabajo por cuenta propia, y puede ser una opción. Una cosa es promover el trabajo por cuenta propia y otra cosa es promover el hacer la tuya, el individualismo. Eso es ideológico. Y hay quienes promueven eso. El trabajar desde la casa, con las nuevas tecnologías. Una cosa es que eso sea un objetivo con derechos y con obligaciones. Otra cosa es que eso implique la desprotección de la gente. Vivimos en un mundo migrante. Uruguay desde el 2010 volvió a ser un país de inmigración. Habíamos sido 60 años un país de emigración. Éramos expertos en expulsar gente por razones política, económica, social. En el gobierno del PP definimos que la inmigración es positiva. Y hoy Uruguay está siendo un país de inmigración. Tenemos que ver cómo eso lo encaramos con derechos, con obligaciones, con avances. Uruguay hoy es objeto en la OIT de una queja del sector empresarial uruguayo. ¿Por qué es esa queja? Porque, ustedes lo saben, el sector empresarial en la OIT no reconoce el derecho de huelga. Y quieren que eso se extienda al mundo. En Uruguay el derecho de huelga está consagrado en la Constitución de la República, artículo 57. Y este gobierno es defensor del derecho de huelga. Y es defensor de la negociación colectiva. Y es defensor de la sindicalización. Acá el compañero Manso de la central sindical, puedo mentir poco. Pero en Uruguay durante estos 12 años de nuestro gobierno se multiplicó por 4 la sindicalización, la afiliación sindical. Somos de los pocos países del mundo donde la afiliación sindical creció. Así queremos nosotros el crecimiento.
Pero no queremos un crecimiento donde desaparezcan las organizaciones gremiales o se debiliten las organizaciones gremiales. Y queremos también un crecimiento con protección social. México es, creo que está entre los 14 y 15 lugares en las potencias económicas del mundo. México. Pero en México hay 56 millones de trabajadores y solamente cotizan al régimen de pensiones 18, el 30%. En Colombia, 21 millones de trabajadores y cifras oficiales del gobierno, se va a pensionar solo 1 millón. Nosotros no queremos eso. Yo leí el informe de la comisión presidencial, la comisión Bravo, la comisión creada por la presidenta Bachelet en Chile. Después de 35 años, la mitad de las mujeres cobran $65 por mes. La mitad de los hombres $170 por mes. En Uruguay la pensión mínima en Uruguay son $330. Y la gente se queja de que eso es poco. Y la hemos venido mejorando desde los menos de $100 a 330. Y en Uruguay las pensiones se ajustan según los salarios. Se deben ajustar según los salarios. Por constitución de la República. Entonces, nosotros queremos este desarrollo. Y creemos que la OIT debe ser fortalecida y profundizada. Porque si tenemos en la OIT una corriente que dice la huelga no es un derecho, si tenemos en la OIT que se debilita la promoción de la negociación colectiva de los trabajadores y los empresarios, si tenemos una OIT donde se empieza a prescindir cada vez más del Estado, esto que en Uruguay aprendimos desde principios del siglo XX, que, como lo decía el Pepe hoy, los sindicatos son los abogados trabajadores y el Estado es el protector de los débiles, eso lo queremos llevar también a los ámbitos internacionales. Porque si no, por ejemplo, cuando se dice que América Latina está invadida por la informalidad y que esa es la causa de que los regímenes de pensiones de ahorro individual no funcionen. Ahora, ¿quiénes gobernaron estos años? ¿Qué se hizo para mejorar la formalización? ¿Qué medidas se tomaron para que los trabajadores fueran formales en nuestros gobiernos? Hubo muchos países de América Latina que avanzamos en eso, otros no. Ahora, no me le echen la culpa a la informalidad. Si uno de los objetivos de estos sistemas era que cada trabajador iba a ser un inspector y que entonces iba a eliminar la informalidad. Eso se dijo, pueden verlo en las publicidades de nuestros países de hace 20 o 30 años. Pero para combatir la informalidad tenemos que hacer cosas desde el gobierno, desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones empresariales. Y hay países que hemos avanzado más y hay países que no han avanzado. Y que tenemos problemas. Que tenemos contradicciones.
bienvenida a las luchas que existen por diferencias de intereses. Para nosotros, las luchas por diferencias de intereses son esencia de la democracia. Pero para eso tiene que haber, en nuestra opinión, un Estado que dé las garantías, como hoy decía el Pepe, para poder ser libres, para poder pensar, para poder movilizarse, para seguir creciendo con esa justicia social, no solamente con lucha contra la pobreza, la cual casi todo el mundo está de acuerdo, luchar contra la pobreza y por la redistribución de la riqueza. Y en eso, como le decía Laís, se ha demostrado que el trabajo y el salario son fundamentales. La disminución de la pobreza que se ha logrado ha sido por la mejora del salario. ¿Cómo promovemos eso? Promovemos eso con sindicalización, con derechos, con negociación colectiva. No de cualquier manera, no esperando que van a venir los marcianos o no sé quién a repartir. Ya tenemos muchos siglos de historia de la humanidad esperando el reparto generoso que no viene. Creemos que ese camino también nos abre un enorme desafío en esto que hoy el Pepe definió magistralmente, que es que la OIT sea el Ministerio de Trabajo. Gracias. Claramente estamos muy de acuerdo, sobre todo con el Ministerio de Trabajo, pero aquí está una experiencia de un Ministerio de Trabajo fuerte, que se afirma en el gobierno. Desafortunadamente, la visión que tenemos en otros países es que el Ministerio de Trabajo pierde su importancia en el gobierno nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo relanzar? ¿Cómo tú dices justamente los derechos? También pienso que el desafío para la sindicalización que nos ha dicho, ¿no? De que una sindicalización que aumentara de 4 veces cuando en otro país escala. Entonces es muy importante esta afirmación de la importancia de la organización gremiales y quello que yo digo, la democracia socioeconómica que está unida a la democracia política. Yo pienso que continuando esta discusión, el primero interveniente es Hugo Yasky, secretario general de la CTA Argentina, CTA-T. Pienso que la intervención de la ICE, también de Ernesto Muro, sobre la cuestión de la educación está clave, eso que está particularmente interesante para ti, Hugo, también por tu experiencia, porque una sociedad que cambia empieza con una desigualdad de accesos a todos los servicios públicos, en particular a la educación. Vamos a hablar después de formación profesional específicamente en otro encuentro, entonces quería hablar un poco más verdaderamente al acceso a la cultura, a la educación que se hablaba esta mañana, gratuita, de calidad a lo largo de la vida. Es esta que permite una real igualdad de oportunidad y de inclusión. ¿Cuál es tu reflexión, Hugo? Bueno, buen día, gracias por la invitación y muy contento de estar en esta reunión con el Pepe, con el Ministro de Trabajo de Uruguay, con todos los compañeros y compañeras. Yo creo que el tema del trabajo, y coincido con el abordaje fundamental que hace el Ministro de Trabajo de Uruguay, no es un tema que queda librado a la mayor o menor actitud del individuo, no es el tema que queda librado a quienes tienen mejores condiciones naturales o genéticas. Creo que ese es un enfoque absolutamente reaccionario y entiendo que son claves las políticas públicas. Las políticas públicas definen
un modelo de sociedad. En la década del 90 había un editorialista en un diario que, para tratar de explicar las bondades del nuevo tiempo que se abría en la Argentina con un gobierno muy neoliberal como hubo en aquellos años, explicaba que a nadie se le ocurriría en la selva poner un árbitro para que cuando el león, para satisfacer sus necesidades y su instinto, se abalanza sobre la gacela, hubiera un árbitro que tocara un silbato y mostrara una tarjeta roja y lo expulsara al león de la selva. Y entonces decía que en la sociedad de los seres humanos es más o menos lo mismo, que no se puede ir contra lo que está dado por la naturaleza de los seres humanos y por la naturaleza en general. Evidentemente ese enfoque hoy vuelve a estar político, vuelve a estar presente como un enfoque político en muchas de nuestras naciones de América Latina. Logramos en los años entre el 2003 y el 2015, el 2016, en países como Argentina, como Brasil, grandes avances en materia educativa. No fueron pocos, hubo grandes avances, enormes avances en materia de inclusión educativa. Nosotros hemos llegado a tener prácticamente el 97-98% de la matrícula escolar en la educación básica. Hemos logrado instituir en nuestros países de la región la educación inicial. Se avanzó muchísimo con leyes que establecieron la obligatoriedad de la educación secundaria. Se le abrió el acceso a la universidad pública. En Argentina tenemos una tradición de universidad privada que todavía no la han logrado desarticular. Se logró avanzar mucho con la creación de universidades que buscaban eso que planteaba la compañera Laisa Abramo, que es la territorialidad. Es decir, que la universidad vaya a donde están las comunidades con hijos de obreros. En Brasil hubo otra experiencia distinta, que fue la beca para que los hijos de obreros pudieran ingresar a las universidades. Ese camino también produjo cambios positivos. Básicamente, todo esto muestra políticas públicas. Hoy que ha habido una regresión política y se han reinstalado gobiernos neoliberales, por ejemplo en la Argentina, hoy sigue habiendo un conflicto con el gremio docente porque el gobierno decidió, el gobierno nacional, eliminar la paritaria nacional, algo que en principio resulta asombroso porque se supone que son los gobiernos los que tienen que promover la negociación colectiva. En Argentina directamente el gobierno eliminó la paritaria nacional. Eso generó un conflicto grande porque a través de la paritaria nacional se establecía un piso salarial entre las 24 provincias de la Argentina que mantenía cierta equidad. Y hoy el gobierno plantea que hay demasiadas universidades, plantea que esas universidades que han ido a instalarse en los territorios donde están las poblaciones más humildes en términos de recursos son de baja calidad, plantea una falsa dicotomía, una falsa contradicción entre la masificación del ingreso a la escuela y la calidad. Ponen en tela de juicio la calidad como si se pudiera separar inclusión de calidad. Porque es verdad, cuando antes nuestro sistema educativo tenía grandes niveles de exclusión, entre comillas, la calidad de los pocos que podían acceder a la educación, quizás en términos muy superficiales, podía ofrecer mejores resultados. Este tipo de discusiones yo creo que han demostrado dos cosas. La educación pública es una herramienta fundamental
para construir no solamente trabajo, sino para construir ciudadanía. Creemos en el trabajo como una herramienta de la construcción de ciudadanía, de la construcción de derechos, de la construcción de dignidad del ser humano. Nosotros hemos visto desde la década, finales de la década del 80, en la Argentina, por ejemplo, un país que tenía una cultura productiva, una cultura de trabajo, hoy asistimos a la existencia de bisnietos cuyos padres, abuelos y bisabuelos no han tenido nunca trabajo en relación de dependencia. Es decir, hoy hay un golpe brutal en muchas barriadas pobres que se logró desnivelar en los últimos años. En Argentina se generaron 5,5 millones de puestos de trabajo desde el 2005 a la fecha, pero muchos de ellos trabajos de baja calidad, es cierto, pero fue un gran cambio, un gran avance. Hoy lamentablemente estamos retrocediendo en el reparto de la renta que acá se mencionaba. Del 2003, con un 33.4% de acceso de los trabajadores en el reparto de la renta total del país, logramos llegar en el 2015 a un 37%. Y hoy, en el término de 15 meses, hemos descendido a un 34%. Es decir, en menos de un año y medio perdimos 3 puntos de la reparto de la renta, son el equivalente a 16.000 millones de dólares. Lo que nos costó, por ejemplo, el acuerdo que hizo este gobierno con el Fondo WIC. Pero bueno, creo que es clave apostar, seguir apostando a la educación y eliminar o combatir a través de políticas públicas la falsa idea de que tiene que haber circuitos educativos diferenciados. El ministro de Educación en el encuentro de Davos dijo que en la Argentina tenía que haber una educación para los que van a construir empleo y otra educación para los que van a tener que aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutar de la incertidumbre. Nosotros no creemos en eso, creemos en una educación que construya equidad, que construya derechos, ciudadanía y por supuesto ha habido grandes avances, es verdad que sobre todo en las regiones urbanas, pero grandes avances en la región de América Latina, en la inclusión de la mujer en los circuitos educativos. Por ejemplo, en la Argentina, a nivel de universitario, es más alta la tasa de ingreso de mujeres que de hombres. Y creo que en Brasil y en Uruguay es más o menos igual. Gracias, Hugo. Y yo pienso que esta discusión final nos mena inmediatamente al intervento siguiente, que es de Eulogia Familia, que es vicepresidenta de la Cruz de la República Dominicana y también presidenta del Comité de la Mujer Trabajadora, CNTA. Eulogia, discutimos también justamente esta dimensión de género, pero yo sé que también tú tienes un gran trabajo sobre los grupos más vulnerables de estos grupos que hablamos, migrantes, trabajadoras domésticas, afrodescendientes. La trabajadora doméstica me fa pensar justamente al primer congreso de la Federación Internacional que estuvo en Uruguay con el ministro Muro y también el presidente Mujica, que estaban presentes en este momento, ¿no? tan importante por la razón de cómo se donan derechos, pero también con política pública, pero también con una acción sindical. Entonces, ¿no? ¿Cómo se solucionan los problemas, Eulogia? Los problemas se solucionan fácil, con políticas y con visión política de gobierno progresista, que entiendan que la participación de los trabajadores y la trabajadora es una participación democrática. El trabajo decente
decente, con protección social, ¿verdad? Es un trabajo integrador de la familia e integrador de la sociedad también, y contribuye al desarrollo y al desarrollo de la persona. Ahora bien, el capitalismo, la transnacional, en la democracia, donde nosotros hemos alcanzado en alguna oportunidad ese tipo de trabajo, han conspirado para que salgamos de él y han debilitado bastante nuestras posiciones. Los trabajadores y las trabajadoras vimos en la integración política de las naciones del Polo Sur, los progresos alcanzados, una gran oportunidad. Hoy en día sentimos la preocupación de un debilitamiento que hay en la región, porque era como nuestro ejemplo. Pero bien, yo pienso que la revolución industrial no legó una institución progresista tripartita como la OIT. Nos legó también la Declaración de Filadelfia, la Carta de la OIT, que no tuvimos a los gobiernos y los estados progresistas en capacidad de esos legados de herramientas que nos pusieron en manos esos medios, como las normas del trabajo, fueran aplicadas y se convirtieran en acciones de las políticas públicas. Y por eso, para las mujeres, el convenio 156, el convenio 111, el convenio 100, luego el 189 que lo tenemos, y el convenio que nos colocan en una posición de democracia, de participación e integración, pero que todavía hay demasiadas limitaciones porque no ha habido esa visión política de gobierno. La autonomía de los derechos de las mujeres, la participación de los trabajadores y la trabajadora migrante como contribuyente al desarrollo, no como carga como se le ve, sino que desde su cultura hasta su trabajo sea aprovechable para el desarrollo de la persona y del país. La cuestión de la informalidad, que no es necesariamente la autonomía en el trabajo lo que es informal. Es que las empresas informales, las transnacionales, las cadenas de suministro, están creando la informalidad. Los mismos gobiernos se han sumado a esa informalidad. Y esa informalidad que se expresa también está creando que los riesgos del capital lo pagamos nosotros, pero el capital no asume ningún riesgo para nosotros, por nosotros y nosotras. Entonces, nosotras creemos como mujeres trabajadoras y mujeres sindicalistas que los derechos de sindicalización y negociación colectiva tienen que impactar en el trabajo, que el humanismo se tiene que imponer y que la OIT, al arribar a este centenario en el 2019, tiene que, aunque se han ido a la norma que se está estableciendo de la violencia, contra la violencia de hombres y mujeres y el acoso en el trabajo, es muy importante. Para arribar a este centenario de la OIT necesitamos que haya una visión humanista, que haya una visión, como lo enfocó el mismo director ahorita, que lo vi en su discurso, como lo enfocó la directora de atrás, y los expositores que me han precedido. Se requiere un resaltar el papel de la seguridad social y la protección social en general, con los pisos de protección social que necesitamos las mujeres. Y también que la CCA-CCI, con su Comité de la Mujer y su Programa de la Mujer, tenemos lo que es la Plataforma de Desarrollo de las Américas, una herramienta que si usted quiere le puede poner para el color verde, para el color alternativo o progresista, como usted quiera, pero que nos pone unas herramientas en mano para hacer las transformaciones necesarias, las propuestas necesarias de transformaciones hacia ese modelo progresista que necesitamos, hacia ese modelo político que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras. Y nos empuja también a un proceso de autorreforma sindical, porque en lo sindical a lo interno tenemos que reformarnos, no desplazando a los dirigentes porque tienen edad, como muchos entienden que es la autorreforma, sino conduciendo a un proceso de cultura y de cambio de actitud para que sea progresista precisamente el movimiento sindical, porque no podemos
pretender un movimiento sindical progresista que va a producir un gobierno progresista. Tenemos que ponerlo a pensar de manera también progresista este movimiento sindical, y por eso los sectores excluidos tradicionalmente es parte de lo que es nuestra construcción en la organización sindical, la negociación colectiva, y fortalecer esa presencia de los migrantes. Los migrantes no pueden seguir siendo una materia prima importada. Los migrantes tienen que ser hombres y mujeres integrados al trabajo y a la sociedad junto con todos los países que lo acojan. Porque precisamente hoy en día, en esto también de los cambios tecnológicos, las innovaciones, estamos viendo esto. Especialmente ayer, como la construcción, sin tratar de desacreditar a ningún área en particular en particular. Usted ve que o la tecnología desplaza al trabajo o los migrantes son utilizables como fuerza de trabajo, pero para la explotación. O sea, lo más barato, poner a competir o la tecnología con la otra parte más barata, que es el migrante, para explotarlo. Entonces, todas estas partes son cosas que creemos que tienen que reconstruir la OIT y retomar, digo yo, esa carta de Filadelfia, que es bien clarita. Cuando el capital quizá ahora no se siente amenazado, pero de continuar profundizándose los índices de pobreza, de desplazamiento del trabajo de la gente, el capital va a encontrar su guerra, va a encontrar su amenaza, porque como muy bien el presidente Mujica ahorita decía, no son los robots los consumidores. Y yo digo, tampoco los robots cotizan a la seguridad social para sostener lo que son los sistemas de seguridad social. ¿A dónde van los sistemas de seguridad social con la automatización del trabajo? ¿Hacia dónde van? A su desaparición. Cuando tengamos una población sin protección social, llena de pobreza, hambrienta, los que están hambreados, los que están enfermos, sin protección, los que están desempleados, no sienten temor a perder, porque no tienen nada. Tendrán preocupación por perder, los que tienen sus capitales frisados, congelados en banca, y los que piensan que la tecnología y piensan que los robots no van a dominar. En un momento, entonces esa pobreza va a contribuir con esa paz que propugna, que es uno de los grandes desafíos que propone el director de la OIT en su intervención esta mañana. Gracias. Gracias, Eulogia. Efectivamente, como tú dices, ¿no? Está cómo poner la protección social también y cómo se paga después, ¿no? Porque al final no es el robot que paga, pero tenemos que cómo retomar una política fiscal donde todos pueden ganar. Quiero pasar la palabra ahora al compañero Roberto Betante, que viene el jefe del Departamento de Asuntos Sociales y Laborales de la CTC de Cuba. Entonces, una experiencia particular, ¿no? Que como la lectura que enfrenta la desigualdad social. Está claro que un papel de justicia laboral cubana que es importante, pero ahora recientemente también de nuevos desafíos mismos. Entonces queremos saber cuál es el punto de vista del compañero versus la política pública, pero también la acción sindical. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana, compañero Mena. Como bien decía, nosotros trabajamos en la Central de Trabajadores de Cuba, Central Unitaria, 78 años, fue fundada en 1939. Le digo que desde que llegué a Chile, en Cuba la temperatura ha estado de un 34 a 35. Si me siente temblar no es un problema, sino que no estoy adaptado a este clima, es muy fuerte. Anoche prácticamente no puedo dormir porque es muy incómodo, verdaderamente, el clima. Hoy le digo, yo decía a los compañeros míos, muy fuerte, yo no lo creía porque cuando venía en el avión me dijeron que en Chile parece estar la temperatura entre 20 y 30 grados, que va, es menos, 20 y 30 grados. Si yo estaba entumecido hoy y amanecí así. Bueno, decirle que en primer lugar nosotros no vivimos los cubanos en una sociedad perfecta.
pero sí en una sociedad donde existe igualdad, donde existe derecho a los trabajadores. Me gustó mucho la intervención que hizo el compañero ministro de Uruguay. En Cuba nosotros estamos trabajando muy profundo en los temas que tienen que ver con la organización del trabajo, en los temas que tienen que ver con la organización del salario, que ha impactado en los trabajos. El bloqueo, por supuesto, ha impactado muy fuerte en las empresas estatales socialistas, donde ha existido falta de materia prima, falta de materiales, y esto ha traído como consecuencia una disminución de la fuerza de trabajo, a la cual hemos tenido que reorientar hacia otras actividades que no eran las deseadas. Tuvimos que abrir para darle oportunidad a todos los trabajadores, tuvimos que abrir en el sector no estatal, sobre todo este sector que bueno ustedes dicen otro nombre, nosotros lo denominamos el sector no estatal, donde existen hoy en Cuba más de 500.000 trabajadores en este sector que aportan el 12% del Producto Interno Bruto. Estos trabajadores no estatales, ya tenemos de estos trabajadores que están en el sector no estatal, el 82% de estos trabajadores ya están afiliados a los 16 sindicatos que existen en Cuba. Por tanto, un sector donde predomina también mucho las mujeres, y en este sector hay una protección precisamente para las mujeres, sobre todo también para los jóvenes. Nosotros, cuando el Ministerio del Trabajo en Cuba nos planteó que iban a sobrar miles de trabajadores cubanos, evidentemente el papel de la Central de Trabajadores de Cuba y sus 16 sindicatos fueron importantes. Hubo que estudiar primero. A las empresas había que estudiar y había que organizar. Evidentemente, la cantidad de trabajadores que inicialmente nos plantearon que iban a sobrar, no sobraron. Había que estudiar la opción. No sobraron. Y como alternativa de empleo, que le dimos varias opciones a los trabajadores, es por eso sube el trabajo nuestro. Sube, no, hay una ampliación del ejercicio del trabajo no estatal en Cuba, porque el trabajo no estatal comienza con el triunfo de la revolución. Desde 1959 comienza el trabajo no estatal, que se amplió a 211 actividades donde todos entonces pudieron. En Cuba hay un sistema fuerte de justicia laboral que, según los compañeros, bueno, acá están los compañeros de OIT, es la única experiencia, yo creo que en Cuba, donde los trabajadores tienen la oportunidad de reclamar sus derechos ante los órganos de justicia laboral de base. ¿Qué son los órganos de justicia laboral de base? Es un órgano que está representado por un empleador, un representante de la sección sindical y 5 trabajadores de reconocido prestigio en asambleas de afiliados y trabajadores cedidos. Estos son los que se encargan de impartir la justicia social de esos trabajadores. Estos órganos, más de 11.000 órganos que en estos momentos están en un proceso de renovación y ratificación de mandatos, porque seguimos fortaleciendo nuestros órganos de justicia laboral de base. Hoy los cubanos estamos enfrascados en el tema del salario, una de las principales demandas también de nuestros trabajadores. En ese sentido, hemos incrementado el salario a actividades importantes. En este caso, se incrementó en Cuba el salario a los compañeros, a los trabajadores pertenecientes al sector de la educación, a los trabajadores pertenecientes al sector de la salud, a los trabajadores pertenecientes a los sectores, como el caso de a los sectores del servicio público. Hoy estamos trabajando fuertemente en la política salarial que tiene que ver que la hemos denominado la forma y sistema de pago en Cuba. En Cuba se paga con cantidad y calidad, con complejidad y responsabilidad. ¿Cómo se paga? Hoy no es suficiente, todavía tenemos que organizar. Pero como la organización del trabajo es la base que sustenta el incremento de la productividad, hay que seguir organizando el trabajo, hay que ser más productivo. Y en ese escenario, las asambleas, como la hemos denominado, asambleas de afiliados y trabajadores, allí los empleadores le están rindiendo cuenta a los trabajadores de su gestión. Los ministros hoy rinden cuenta a los sindicatos. Hoy tiene que rendir, fíjense, no deben, tiene que rendir cuenta
a los sindicatos, sobre todo su gestión. Nos parece que lo he escuchado aquí, los sindicatos, hay que lograr mayor protagonismo sindical, hay que lograr mayor convocatoria. Creo que nosotros hemos logrado pequeños avances en ese sentido, donde hay un respeto por los ministerios al cual están asociados nuestros 16 sindicatos. El ministro tiene que responder y dar respuesta oportuna a los trabajadores. Nosotros atendemos allá en la CTC Nacional, en la Central de Trabajadores Cuba, atendemos la reclamación. Tenemos 56 abogados en todo el país que atienden las reclamaciones directas. Los trabajadores no tienen que pagar, tienen un acceso directo los trabajadores, y esos abogados son los que representan ante cualquier conflicto laboral, que puede ser a través del órgano o a través de los tribunales, o sea, de derecho. Ahí están nuestros trabajadores. Y yo estaba reunido antes de venir para acá con los trabajadores del sindicato del transporte, donde los intrusos, que son los trabajadores no estatales, los intrusos hoy que no están legalizados y que no pagan el FIC, ahí no están invadiendo. Los compañeros que fueron allá, y ahora me daban la noticia, los compañeros del sindicato, que ya se resolvió el problema. Por eso les decía que necesitamos sindicatos fuertes, creíbles, para ser creíbles, porque entonces no se trata solamente de hablar, se trata de actuar con rapidez, con seriedad, y dar respuesta oportuna a los trabajadores, y así somos un poco más creíbles. Gracias Roberto. Io penso una riflessione molto interessante. Voy a vedere il tempo perché so che Ernesto Murro tiene che partire alla 1 e quiero donar ancora 5 minuti a él, ma antes voy a donar los 5 minutos al compañero Bernardo Rojas, el secretario general de la PUD-A del Paraguay. Porque yo pienso, Bernardo, ¿no?, que tú también puedes hablar muy bien de la situación de la migración, es un tema más importante por tu país, y también los corredores migratorios, pero también de la integración. Estaba pensando el legame antes, después de la política comercial de que se habla antes, la integración. ¿Cómo es la integración para un país tan pequeño, pero importante del Mercosur, el Ural-Sur? ¿Cuál es la propuesta del sindicato? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí escuchando estas exposiciones muy importantes. Antes quiero decir que es muy importante la intervención del ministro Murro cuando habla del modelo de desarrollo que necesitamos en nuestro respectivo país, en un país subdesarrollado como el Paraguay. El modelo de desarrollo es un Estado fuerte, de no las privatizaciones salvajes, del respeto al derecho de huelga, al derecho de contratación colectiva y fundamentalmente al derecho de sindicalización. Cosa que si yo le traigo al ministro del Trabajo del Paraguay, que vos le conocés, va a ser la otra cara de la moneda de lo que planteó Murro. En Paraguay el ministro del Trabajo se encarga de hacer todo lo contrario, respondiendo, por supuesto, a la política neoliberal del gobierno del campo. Y en este momento en Paraguay los sindicatos son reprimidos en forma absolutamente salvaje. Por eso hoy cuando se hablaba acá y cuando hablaba el presidente Pepe y el ministro del Interior sobre la dignidad de la política, yo digo que los políticos desacreditaron la política. Los partidos tradicionales de la derecha hoy son guaridas de delincuentes. Y estos delincuentes después se trasladan en los poderes, del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, para someter a los pueblos. Especialmente en mi país ocurre esto. Están metidos los partidos políticos tradicionales y de derecha, los narcotraficantes,
los lavadores de dinero, los coineros, los contrabandistas, están metidos en todos los niveles. Y cuando hablan de confrontación entre opositores y oficialistas, desde afuera nosotros les miramos y son todos iguales. Son confrontaciones más entre ellos, entre delincuentes, que entre opositores y oficialistas. Hoy están en esa temática la situación en Paraguay. Y encima nos dicen de que el Paraguay tiene el mayor crecimiento de la región. El Producto Interno Bruto del Paraguay va a ser ahora, el crecimiento va a ser ahora de 4.5, 4.6%. Mejor que la Argentina y mejor que el Brasil. Para el gobierno paraguayo, Brasil y Argentina están en la miseria. Sin embargo, miles de paraguayos siguen viniendo a la Argentina y al Brasil a buscar trabajo, a mejorar sus condiciones. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no ocurre lo contrario? Si los argentinos están mal, ¿por qué no vienen al Paraguay que estamos tan bien a buscar trabajo? Entonces falsean y te hablan de la macroeconomía y que la macroeconomía favorece a determinados sectores como los sojeros, los ganaderos, los banqueros y no a los sectores más desprotegidos. Entonces la migración en el Paraguay es un tema histórico y que sigue actualmente en forma masiva. No solamente del Paraguay hacia afuera, sino que del interior hacia la capital del país. Hay lugares, por ejemplo, en el último censo que se hizo, hay ciudades del interior que han caído, que han migrado gente y ha quedado, antes había 60%, hoy hay 20%. Y el Paraguay históricamente era conocido como un país rural. Había más campesinos que gente de ciudades. Hoy los campesinos son menos de los que viven en el campo. ¿Y por qué? Por el copamiento de las multinacionales sojeras y ganaderas de todo el territorio paraguayo. Y hay una invasión, nosotros le llamamos la invasión pacífica de las multinacionales, y van creando territorios. Por ejemplo, en la frontera con el Brasil se van creando territorios brasileños dentro del territorio paraguayo. Entonces se instalan las multinacionales, se crean escuelas, se utilizan la plata brasileña, se habla portugués, en fin, todo esto, y van ocupando el territorio paraguayo. Y entonces también esa migración en la que se siente mucho, y se da entre una especie de enfrentamiento entre trabajadores paraguayos y brasileños, porque traen sus trabajadores, las multinacionales se instalan en el Paraguay y de ahí se da lo que nosotros llamamos los brasiguayos. Es decir, es una situación bastante delicada que nosotros estamos trabajando con las centrales brasileñas. Nosotros conseguimos hacer un encuentro con las centrales brasileñas, especialmente con la UGT de Brasil, en un trabajo sobre los migrantes paraguayos que trabajan en San Paulo, por ejemplo, y que se consiguió crear una ley de amnistía para los trabajadores paraguayos que estaban indocumentados. Es decir, hemos hecho varios intercambios muy importantes, y también en Argentina, con la CTA, hemos hecho, como en Buenos Aires hay tantos paraguayos, entonces hicimos varios encuentros en Buenos Aires con trabajadores paraguayos, tratando de organizarle también a los compatriotas que viven en la capital argentina, y para ello también trabajamos mucho con Hugo y con todos los compañeros de la CTA de la Argentina. Hemos trabajado bastante, así que estamos en eso, pero vuelvo a reivindicar que no va a haber modelo de desarrollo ni democracia fuerte mientras no haya sindicatos. Mientras no se respeten los sindicatos, no se respeten los derechos de los trabajadores. Y también adhiero a lo que decían todos los compañeros, y que decía Hugo, de que la OIT tiene que tener una especie de Ministerio del Trabajo para actuar y sancionar, porque las normas internacionales también sancionan. O sea, para sancionar a estos gobiernos que violentan las normas internacionales como el gobierno paraguayo. Gracias.
No sé si Ernesto tú quieres agregar alguna cosa a la discusión. Simplemente me tengo que ir porque tengo que tomar el avión. Tengo el embajador de Uruguay, está acá en la puerta, agradezco su presencia. Él me va a llevar al aeropuerto para hacer los trámites más rápido. Agradecerles a todos, a todas, Pepe en particular, a OIT, a Traba, a Tiana, la presencia de Víctor. Muchas gracias a todos los compañeros. Lamento no escucharte, Ricardo. Me tengo que ir. La compañera, o ex compañera, que tampoco la voy a poder escuchar. Pero bueno, redoblar el compromiso de Uruguay, del gobierno uruguayo y de nuestro país en seguir avanzando en lo que son los derechos fundamentales, lo que planteaba la compañera Europea de la Declaración de Filadelfia, y lo que significa por parte del gobierno peruano seguir avanzando en mejorar y profundizar lo que podamos a nivel nacional y a nivel internacional también, lo que podamos hacer en la OIT. Muchísimas gracias. Les pido disculpas, pero me tengo que ir. Entonces, continuamos nuestra conversación porque claramente está claro que los problemas de inigualdad no están solo en la parte sur del continente, ma también van en la parte del norte. And we're very happy to have here Cassandra Waters of the International Department of AFL-CIO, and we would like indeed discuss with you, Cassandra, it's like how the AFL-CIO is addressing the inequalities, certainly in the changing world of work, and but also, what we were discussing before about, it's like we discuss the protectionism that is now coming, seems from the new government, and instead how do we foresee a collaboration that is based on rights at work. So Cassandra, thank you very much. Bueno, muchas gracias y disculpen que soy la estereotipa de estadounidense, mi español es horrible, entonces voy a presentar en inglés para todos los que tienen que sufrir con mi acento. So yes, we've seen a dramatic rise in precarious work and skyrocketing inequality in the United States. Currently, depending on who you ask, between 1/4 to 40% of workers in the United States are in non-standard employment. Real family income for most workers is flat, and for the bottom 20%, it's actually declined by 6% over the last 30 years. Meanwhile, the top 1% and the top 0.1% are doing great. It's just grotesque. The 0.01% of the population at the top has seen real income grow by 645%. So it's just staggering. And this is not an accident. It's a deliberate strategy on the part of firms to cut costs and avoid liability associated with poor working conditions. In the United States, this has primarily meant structuring businesses to avoid a direct employment relationship. So this is accomplished through a variety of strategies. We've got outsourcing and offshoring, chains of subsidiaries and subcontractors, misclassifying workers, using temp agencies and part-time workers, and it's particularly devastating because in the United States, so much of the social safety net is tied up with that direct employment relationship. So pensions, health care, workers' compensation, parental and sick leave, all of those, you have to have a direct employment relationship or the employer's not responsible for anything. And neither is the state. So this has resulted in an unraveling of the social safety net. In this context, there's increasing insecurity and desperation, and so we've seen this rise in nationalism, in racism, in sexism, and xenophobia. And as a labor movement, we have to confront how prejudice is being used to prevent working people from coming together
in the US context, this particularly means hostility towards immigrants. And we also have to contextualize the importance of collective bargaining within the wider movement for social justice. So trade and technology are definitely linked to precarity, but bad jobs and inequality are not the inevitable outcome of scientific progress or globalization. They're the result of intentional policy decisions. And so too often, people in emerging sectors of the economy face barriers to organizing, and those in declining sectors are left without options, often in communities that were centered physically, geographically, around those sectors, so there's enormous ripple effects when they go away. So when discussing the future work, it's important to be wary of nostalgia for the past. There have always been groups of workers excluded from protections, how we define work, how we decide what work is valued in terms of remuneration and prestige, has always reflected social hierarchies. For example, in the US, we've long excluded agricultural workers, domestic workers, and taxi drivers from collective bargaining protections, and that's work that's traditionally done by immigrants and women. So there's been a lot of focus on the on-demand and the gig economy, and it's important to recognize that a lot of it plays into their narrative about how they're fundamentally a different business model, and therefore they shouldn't have any responsibility to people who make them profitable, or if they do have a responsibility, it's some sort of new, lesser category. There's an urgent need to push for new mechanisms to hold lead firms, those that are often ultimately benefiting from abusive systems with the most leverage to change conditions directly responsible for ensuring decent work. Voluntary corporate-led systems are not an acceptable substitute for regulation and agreements negotiated with workers. We need binding mechanisms at the national and international level, and we must expand to not contract or segment the concept of the employment relationship to trans rights and benefits as broadly as possible. And this is particularly because, we know the burden of precarious work is not shared equally. Women, minorities, and young people are more likely to be in non-standard jobs. So there's a lot of creative work being done at the national and international level around employment relationships that we need to expand and scale up. There is some movement in the US at the state and local level. Unfortunately, I think, the current prospects for action on the national level are slim, shall we say. But many states and localities, for example, Massachusetts and California, have imposed joint and several liability on lead firms and several levels of subcontractors, meaning you can hold any or all of them accountable for abuses. And there's similar legislation creating this kind of liability for host firms and temporary staffing agencies, and also measures to ensure that temporary workers. Sorry. Sorry, I'm making it work, guys. Sorry. Right. So basically, joint and several liabilities has been imposed in several states. Currently, these laws only focus on wage and hour violations, so we definitely need to broaden the scope to include other issues. For example, there's been numerous studies documenting how fragmented supply chains decrease accountability and oversight, and that leads to more gender-based violence and harassment. And the second flaw is that they're only focused on US workers. We have to make sure that US companies are held accountable for labor violations throughout the supply chain, especially in the most egregious cases. And then on the international level, we have global framework agreements, although too often they don't contain binding provisions, and industry agreements like the Bangladesh Accord, but unfortunately that one's time-bound and very, very narrow. And we also need to look for new ways to promote the employment relationship by extending the rights and protections of employees to more workers. Policy needs to be carefully crafted to ensure that workers don't forfeit rights in this process. And I think a good contrast is efforts that are currently underway in Washington State and New York State. They're both looking to extend portable benefits to gig workers, but they're going about it very differently. In Washington, the legislation is going to require platform operators to pay into a fund.
And importantly, it's not going to foreclose the ability of workers to claim employee status. It specifically doesn't categorize the workers, but we have a competing model in New York where contributions are voluntary, and more troublingly, the employees are specifically, they're called independent contractors. They're buying into the platform's argument and really cementing that. So we need to make sure that more people, not fewer, have access to employee benefits. So when addressing global supply chain and trade, there's some really urgent opportunities and also challenges. Currently, as I'm sure many people in this room are already aware, U.S. trade agreements are intentionally structured to benefit corporations, not working families. They make it easier for companies to offshore access to business and provide them expansive private property rights with the ability to enforce those rights directly. And we're in a weird political moment in the U.S. because the first part of that message, the offshoring, it was a huge issue in our recent election. But it was presented through a really myopic, xenophobic lens. The narrative was all about how the U.S. is losing and other countries are winning, and we know that that's a lie. We've seen the effects of NAFTA on Mexico. 2 million workers were displaced out of agriculture, because the agreement didn't do anything about the fact that the U.S. subsidizes its agricultural sector. And those people were left with nothing but bad options. They could migrate into the export processing zones where there was no ability to organize and terrible wages and working conditions, and many of them migrated to the U.S. where they also had no ability to bargain and terrible wages and working conditions because of our dysfunctional racist immigration laws. And the labor chapters were supposed to address this dynamic, but they're not binding. And even the ones that have come after that have, taken steps to include ILO standards still don't have any actual binding provisions. So the language has gotten better, but there's still no great way to actually enforce them. So we desperately need to reorient our trade policies so we strengthen labor protections. There's been some interesting initiatives like Jobs to Move America, which is an initiative that's focused on ensuring that foreign direct investment in the U.S. in high-speed rail comes with good jobs. And we think that that's a pretty interesting model to start looking at, and it explicitly includes bargaining rights. And we're also about to release a blueprint about what a reimagined NAFTA might look like, although, the likelihood that we're going to get any of the things that we talk about it's looking pretty grim. So, like everything else, unions will inevitably have to evolve and adapt in the changing world of work. I think we've never been more vital to the struggle for social justice. There's been a lot of discussion today about how we sort of need to confront and overcome this idea that the market is good, but also that the market is natural, that it's something that exists outside of government regulation, because that makes the distributions of resources look natural or like an accident. When we know it's not. We can choose better policies. We can choose to make people love life. And we know how to do that. It's by empowering workers to come together to define their own future. Thank you. Gracias, Cassandra. Yo pienso que está muy importante esta reflexión también sobre el cambio de paso de los sindicatos mismos, ¿no? Sobre todo en una sociedad, como tú dices, donde muchos de los del contrato social pasa para la relación de empleo, es una relación de empleo que va a devenir siempre menos importante ahora como es. Por eso quiero preguntar al último de nosotros compañeros que están discutiendo en esta mesa sobre el trabajo en sociedad, el compañero Pata, que es el presidente del UGT Brasil, cómo los sindicatos repongono esta centralidad del trabajo como el facilitador de la democracia. Como también en esta situación donde la robótica, la flexibilización cambian de toda manera el trabajo. Quiero también una otra pregunta después de lo que tienes, pero pienso que porque el título es Trabajo y Sociedad, tenemos que también pensar un poco
¿Cuál es la relación? Hemos hablado mucho de la relación con la política, pero también con los movimientos, con la sociedad civil, cómo el sindicato puede crear alianzas para una proposición positiva de los derechos. Gracias, compañero Pablo. Tiene la palabra. Obrigado, Marcão. É um prazer muito grande estar num evento dessa dimensão, onde com as palavras do nosso Mujica, ainda a gente pode acreditar nas pessoas, né? A simplicidade e a profundidade do pensamento de uma pessoa nos faz crer que nós podemos confiar numa sociedade mais justa. Eu queria fazer algumas reflexões. Eu estive em 1999 na OIT como representante de todos os trabalhadores brasileiros, onde lá iniciou o processo através do Somavia, no trabalho decente. Iniciou essa semente e demorou mais de 15 anos para que essa palavra se traduzisse em atividades até do movimento sindical. Muitos não acreditavam, achavam uma utopia, achavam um sonho, mas nós conseguimos construir caminhos no sentido de diminuir as injustiças. Então, no Brasil, começou-se, por conta do trabalho decente, depois de alguns anos, a falar da informalidade com mais vigor, a questão da discriminação do afrodescendente. Eu sou comerciário. No comércio em São Paulo, não se contrata o negro. Quando se contrata, ganha 30%, 40% a menos que o branco. Quando se contrata. Nas lojas de comércio de São Paulo tem por volta de 35% de afrodescendentes. Não tem nem 1% trabalhando no comércio. É uma discriminação absurda. Todas essas atividades, através do trabalho sinalizado pela OIT, começou a aflorar. Como, por exemplo, nos porões das lojas da Rua da Elite, estavam os nossos irmãos paraguaios com trabalho análogo à escravidão. Por isso nós fizemos um trabalho importante da inclusão dos paraguaios e bolivianos. Eu inicio a minha fala introduzindo essa questão da OIT, porque a OIT tem uma dimensão enorme, muito distante às vezes, é difícil capilarizar uma série de situações, mas o trabalho decente foi uma atividade que hoje está na mente de todos nós. Nós temos o Guy Ryder hoje. O Guy Ryder é de origem sindical. E até nós imaginávamos, por ser de origem sindical, teria mais facilidade em implementar questões fundamentais para o mundo do trabalho. Mas é muito difícil, eu sei, ele tem se esforçado muito. E hoje, no futuro do trabalho, que é o tema que nós estamos aqui discutindo, tem uma série de preocupações. Porque às vezes eu penso que o trabalho não tem nem futuro. Então, o futuro talvez sejam as drogas, seja uma marginalização, seja uma sociedade cada vez mais pobre. Se nós não tivermos a capacidade de sermos solidários, de iniciarmos uma pregação no sentido de termos a inclusão social, a cidadania, através de políticas públicas. Na fala inicial, foi dito que o instrumento mais poderoso que está ao nosso alcance é a política. E é através da política, com P maiúsculo, que nós devemos iniciar um trabalho de fortalecimento da sociedade. Eu tenho muitas preocupações com a tecnologia, porque muitas pessoas falam que a tecnologia nada se impede, é impossível você parar a tecnologia. É verdade em algumas questões. Nós temos uma tecnologia avançada para a longevidade, para a nossa saúde, para a nossa vida, e nós devemos cada vez mais fazer com que isso ocorra.
Mas quando nós temos uma tecnologia que desemprega, uma tecnologia que traz a miséria, não é possível não ter uma capacidade de trazer algumas limitações. Eu vou dar 2 exemplos que no Brasil nós conseguimos brecar a tecnologia. Num governo do Fernando Henrique, considerado neoliberal, ele fez uma lei impedindo que fosse a automação dos postos de gasolina. Até hoje, nenhum posto de gasolina no Brasil tem a máquina, não tem que ter o trabalhador. Da mesma forma, em São Paulo, existe uma legislação que todos os ônibus têm que ter o cobrador. A maior parte do mundo, os ônibus, não existe o cobrador, mas lá tem o cobrador. Aí diz, mas é uma função até desnecessária. Pode até ser desnecessária, mas é fundamental para manter a dignidade do trabalhador, da pessoa. Então nós precisamos construir realmente situações para impedir que temos a uberização. A Uber, por exemplo, onde chega o Uber é uma tragédia, mas é uma situação que nós temos que conviver. Então essas questões que eu estou comentando, num momento que o Brasil passa por tempos muito estranhos, muito complexos, 14 milhões de desempregados, reformas que se colocam para cirurgicamente eliminar o movimento sindical, acabar com o movimento sindical. Hoje o Congresso Nacional está o ambiente que se tem no Brasil é para destruir o movimento sindical. O movimento sindical que no passado acabou com a ditadura, com o nosso companheiro Lula e outros companheiros, acabou com a inflação. O movimento sindical se fortaleceu muito. E é justamente nesse ambiente que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo uma série de direitos. Está se flexibilizando tudo o que é possível. Trabalho intermitente e impedindo a atividade sindical no ambiente de trabalho. No momento que nós temos que fortalecer o coletivo, que é a questão colocada, onde a sociedade tem que ser valorizada no seu ambiente maior. A reforma trabalhista está valorizando o indivíduo, ou seja, o empresário vai se relacionar diretamente com o trabalhador, sem o movimento sindical. Não existe o movimento sindical, pela reforma que está sendo preparada, deixará de ter o papel essencial para que nós possamos ter essa relação na sociedade de gerar possibilidades, gerar atividades onde nós tenhamos os batalhadores, os trabalhadores com a sua família e com a dignidade necessária. Então a mensagem que nós, da UGT e dos trabalhadores brasileiros, num ambiente onde se quer construir o trabalho do futuro. Mas para se construir o trabalho do futuro, nós precisamos sedimentar o trabalho do presente, valorizar o trabalho decente e permitir que efetivamente nós tenhamos um caminho da inclusão social. E a OIT, ela tem que valorizar, a meu ver, principalmente os ambientes que ainda têm condições de trabalho. Nós temos a China, a Índia, a Rússia, os países latino-americanos, porque infelizmente a OIT é muito europeia. O olhar da OIT é nos umbigos dos países europeus, como também as próprias instituições sindicais, a CSI ou outras entidades. A valorização é sempre da Europa. Nós temos que valorizar onde se tem o futuro do emprego, onde se tem o futuro do mundo, o futuro da sustentabilidade, os objetivos de sustentabilidade, ou os ODS. É nesses espaços que nós devemos desempenhar um papel de mudanças. Olhar para o futuro é verificar o presente no sentido de construir aquilo que é de melhor para o nosso mundo. Gracias Pata. Io voy a donar brevemente, porque estamos llegando al final de la mañana muy densa,
un momentito a Marcela Otero por una reflexión y después a la Isabel. Gracias, Ana. Gracias por esta oportunidad muy interesante, el diálogo de esta mañana. Solo reiterar desde la experiencia chilena la importancia de nuestra política de apertura comercial para la empleabilidad y para muchas de las cosas que he estado escuchando de parte de ustedes esta mañana. También desde la Cancillería, hay una política de gobierno, estamos participando en el plan de derechos humanos y empresas. Va a ser el primer plan que vamos a tener, un plan de acción de derechos humanos y empresas, que también tocamos todos estos temas. Y finalmente solo insistiendo con el tema de género, que para nosotros es una prioridad. Es verdad que las cifras todavía no nos acompañan ni son las que queremos, pero seguiremos teniendo el tema de género como prioridad en nuestra agenda de política comercial, que es nuestra competencia. Tal como Elogia decía, necesitamos políticas públicas, bueno, todos lo mencionaron un poco. La idea es seguir en esta apertura comercial con las políticas públicas adecuadas, y así también seguir en la participación en los foros como en APEC, como en Alianza del Pacífico, donde si bien no son vinculantes como Casandra mencionaba, pero sí se logran acuerdos, por ejemplo, en educación y en trabajo, para lograr todo este tema de mayor protección y equiparar los niveles de los trabajadores. Entonces, solo decirle que desde la experiencia chilena, la política comercial es fundamental para seguir abordando el tema de la empleabilidad de los trabajadores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que realmente ha sido una mañana muy intensa. Muy rápidamente, yo creo que cuando estamos hablando acá de trabajo en sociedad, de trabajo en igualdad, es solamente reiterar la idea que fue dicha por varios que hablaron hoy día, de que la agenda de la igualdad es básicamente o muy fuertemente una agenda de derechos, ¿no? Y derechos en la cual el derecho al trabajo y al trabajo decente es central. ¿No? Yo creo que aquí estamos reforzando el trabajo como vía de salida de la pobreza, vía de construcción de una sociedad, de construcción de dignidad, ¿no? De la manera de participar en la sociedad, de construir un desarrollo sostenible, efectivamente sostenible, en el cual el pilar social y ambiental deje de estar subordinados al pilar económico de una maldición estricta. Yo creo que esa es una tarea, a pesar de que todos los países de la región se comprometieron con los ODS, que es una agenda mucho más progresista que la agenda de los FPMs, porque incluso ponen la igualdad en el centro con la consigna que nadie se quede atrás, ¿no? Pero todo eso tiene que ser construido. Y yo creo que todo lo que hemos hablado acá, tanto la conjuntura económica más difícil, con los vientos políticos cambiando en la región en un sentido que no fue el sentido progresista y, como dijo el ministro Murro, de una agenda de derechos, de protección social, de fortalecimiento de los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, como en los cambios estructurales más que se avecinan con los cambios tecnológicos. Yo creo que todo eso solamente potencia la complejidad del desafío, ¿no? Y ahí, claro, los sindicatos tienen un rol central en ese diálogo, ¿no? O sea, tanto por lo que puede venir de debilitamiento sindical por reformas de flexibilización de derechos, como por el cambio tecnológico que va a sustituir trabajo en ciertos sectores, pero lo que ya viene diciendo hace mucho tiempo, destruye en ciertos sectores, pero abre oportunidades en otros, ¿no? La CEPAL habla de un big push ambiental, de un gran impulso ambiental que puede también generar trabajo decente, pero para eso es fundamental tener los mecanismos de negociación, tener los mecanismos de interlocución y tener los sindicatos como actores fundamentales y que sean capaces de representar realmente esa diversidad de situaciones dentro de la clase trabajadora, efectivamente la dimensión de género, la dimensión de las poblaciones afrodescendientes, indígenas, los migrantes, los jóvenes, ¿no? Yo creo las personas mayores que también cada vez más van a ser un número importante. Entonces yo creo que esos son los grandes desafíos
¿no? Y solamente terminar diciendo que, bueno, va a haber otros colegas de la CEPAL, nuestra secretaria ejecutiva va a estar aquí hoy día, pero a pesar de que la CEPAL no es una organización tripartita como la OIT, nosotros también tenemos el compromiso y estamos acá a la disposición, pero para seguir aportando a esa discusión junto con el movimiento sindical de las Américas. Esto es verdaderamente el mensaje importante de cómo se construye la alianza, ¿no? Y también la presencia de un ministerio que no es solo el Ministerio del Trabajo, que es fundamental, está importante, pero también cómo se discuten los temas del trabajo ligado al comercio, ligado a también think tanks, instituciones diferentes, porque la OIT tiene naturalmente su importancia, pero necesitamos hablar y crear claramente alianzas. Por eso no es una conclusión ahora, pero hemos escuchado claramente palabras claves en esta discusión, como política pública, como crecer con el derecho, la importancia de la organización gremiales y de un sindicato fuerte. Sí, los compañeros del Brasil y del Paraguay nos dicen, nosotros en este momento estamos en una situación donde el sindicato está golpeado, no solo estos países, digo, porque simplemente estaban en esta discusión. Y cómo se repiensa también el movimiento sindical. Yo pienso que Eulogia también nos ha preguntado, tenemos que cambiar. Yo pienso que toda esta discusión también sobre los grupos, lo decía Cassandra también, cómo cambiamos el sindicato por estar inclusivo, porque necesitamos cambiar por tener la fuerza. Y está claro que toda la cuestión de los grupos que estaban fuera o los nuevos trabajadores que no tienen protección, tenemos que pensar en un modo diferente. Yo pienso también, porque estamos aquí, la importancia, se han hablado de muchos convenios de la OIT. Para mí, uno que es tan importante aquí es también la 169 sobre pueblos indígenas, porque verdaderamente es la idea que no es necesario pensar siempre solo con una visión capitalista del mercado, justamente lo decía el compañero de Paraguay, ¿no? Dice, cuando la multinacional al final van a decidir cuál es la forma del Estado o crear enclaves estatal. Entonces es un desafío cada uno, pero con proposición clara. Rebeca nos decía alguna vez, si yo pienso en una situación nacional ahora de los Estados Unidos, muy difícil, pero trabajamos a nivel de ciudad, pero trabajamos a nivel de Estado. Siempre pensar cómo se puede cambiar. Justamente también Cuba nos dice, y ahora está cambiando cómo se va a evolucionar. Hugo, naturalmente, también su proposición de ver cómo se ingresan los derechos, cómo se impulsa ingreso a la democracia, ¿no? Al final. Y también yo pienso esta dimensión de comercio con derechos. Tenemos que continuar yo creo naturalmente, personalmente, que en toda manera el multilateral, la OMC, está mejor que solo el acuerdo bilateral, porque vamos siempre al menor nivel. En toda manera, el multilateral, con derechos, con acuerdos que también respetan la norma de la OIT, es una garantía o por lo menos una vía que puede ser mayores. Y entonces necesitamos cómo vamos a verdaderamente tener estas normas de la OIT con valor a nivel nacional, naturalmente, pero también regional y también a nivel global.
es un desafío para nosotros todos. Vamos a continuar esta conversación de la tarde. Ahora es el momento verdadero del desayuno. Estamos terminando precisamente a la hora. Esta es una cosa especial. El desayuno es aquí, almuerzo. El desayuno era esta mañana, ahora el almuerzo, que está il pranzo, el italiano, está aquí a la derecha. Muchísimas gracias a todos y continuamos esta conversación.